Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿realmente habrá un rapto de la iglesia? El documento 45.4 dice que en el centro de los 7 ciclos residenciales angélicos en Jerusalén, la capital de este sistema, está ubicada la sede central del Concilio Asesor de la Tierra. Esta fue la visión de Juan, que confundió con el trono de Dios. Juan dijo en el Apocalipsis 4: y alrededor del trono había 24 asientos, y sentados en los asientos había 24 ancianos vestidos de toga blanca. El que él vio sentado en el trono fue el arcángel presidente de este consejo. Este trono, que existe desde antes del otorgamiento de Cristo Micael, es el trono del llamado a la resurrección, de la misericordia y justicia para este sistema planetario, que no solo tiene este sistema solar, sino muchos sistemas solares. ¿Okay? Esos 24 ancianos se pusieron allí por orden de Cristo Micael después de su auto-otorgamiento. Los apóstoles y los seguidores de Jesús en aquella época les era muy difícil tener una visión cósmica. Aún hoy a muchos se les hace difícil. Aunque Jesús les hablara de las moradas de capacitación para los mortales ascendentes, que al morir él iría al Padre para reclamar su soberanía y enviar el Espíritu de la verdad, que cuando ellos vieran la muerte física reinarían con él, ellos no podían entender, eran cortos de mente. Creían que todo esto sería un futuro en la tierra. De ahí viene toda la confusión del cristianismo y la mezcla con el judaísmo y el helenismo y todo eso. Okay. Entonces, ellos creían que eso sería un futuro en la tierra. No podían entender que era en la vida después de la tierra. Y eso le pasa a los cristianos por limitar sus creencias a las creencias judías, greco-helenistas, bíblicas. Por eso Juan interpretó la revelación de sus visiones a su forma de entendimiento, encima de que el verdadero documento de revelación fue alterado en el siglo II después de Cristo. El Apocalipsis es parte en la próxima vida, parte en una guerra espiritual no visible a nosotros, y parte un comportamiento nuestro en respuesta a esa guerra espiritual que no sabemos ni qué cosa es lo que está pasando, todo lo que está pasando tras bambalinas aquí en este planeta. Ok. Entonces, otra parte está totalmente malentendida por Juan, y otra está completamente modificada por los concilios eclesiásticos. Y la última parte, esa que dice que nos mete miedo, maldito sea quien le cambie una tilde y esto, eso también es manipulación eclesiástica. Que cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú conoces todas estas cosas, tú te das cuenta que hay algo ahí que está chueco, que cosas que jamás Jesús diría, cosas que jamás el Padre diría. Cuando tú conoces, cuando tú tienes relación con el Padre, dices, hay algo aquí que no concuerda. Hace muchos años, cuando estudié Biblia y la comparé a una relación con el Padre Universal y el Hijo Creador, me pregunté, y hasta le pedía perdón, yo lo he dicho en otros videos, ¿no? El Padre en mi... yo le pedía perdón al Padre en mi ignorancia, ¿no? Y le decía que la Biblia no era coherente con las cosas que el Espíritu residente, la presencia divina, porque yo nunca le llamaba ajustador del pensamiento, yo siempre le llamaba presencia divina, la presencia de Dios dentro de mí. Yo tenía la comunicación con el ajustador del pensamiento, con mi presencia divina, con mi Espíritu residente. Y yo le decía, y también tenía comunicación con Jesús y Miguel. Y yo les decía a ellos en mis oraciones, no encuentro coherente la Biblia con las cosas las enseñanzas que yo recibo de ustedes. No hay coherencia. Pero tampoco me decían, tienes toda razón, no, yo vivía con esa culpa dentro de mí, porque no era posible. No era posible ese final del Apocalipsis, no era posible las enseñanzas de Pablo, no era posible, no era coherente con lo que yo recibía en mi espíritu. Entonces, entre estos 24 ancianos del trono con consejo asesor de la tierra, nosotros conocemos algunos de la historia, como son Adán y Eva, que Cristo Micael los rehabilitó y los puso ahí. También se encuentra Moisés, emancipador de la raza sumergida violeta después del fracaso de Adán y Eva. Está Enoc y Elías, que fueron los hombres de brillante trayectoria espiritual que no vieron la muerte física. Es decir, que no fueron raptados, sino fueron traspuestos, ¿okay? Fueron fusionados con el Espíritu. También está Maquiventa Melquisedec, el único hijo de esta orden que encarnó en la tierra.
De los 24 hay como 6 o 7 que son no revelados, no lo revelan. Parece que son puestos que se van cambiando de acuerdo en el progreso de las edades aquí en la tierra y nuevos personas que resaltan en el mundo espiritual. Y quién sabe si también sean como Elías o no, porque nosotros conocemos que ellos trascendieron, pero no conocemos que a más nadie, solamente a 2, pero pueden que haya más que no conocemos. Así que de los 24 hay y hay otro grupo que los mencionan los nombres, pero como son de otras épocas que no conocemos, no reconocemos esos nombres. También está Juan el Bautista, el antecesor de la misión de Cristo Micael. Estos 24 ancianos que fueron mortales de este planeta están exceptuados del régimen de ascensión por un periodo que desconocemos y estarán sirviendo en esta capacidad. Le mencioné toda esta información para mencionarle a Enoc y a Elías, que fueron hombres que fusionaron con el Espíritu. Los que ascendieron, los que serían como ese posible evento que hablan los cristianos de que habrá un rapto de la iglesia. ¿Okay? Ellos no fueron raptados, quizás arrebatados en el momento de la ascensión para la fusión. Puede que haya más personas. Solo conocemos a estos dos. Se oye decir a veces también que Enoc es el arcángel Metatrón. Enoc también es uno de los 24 ancianos. Bueno, ya lo dije que era Enoc y Elías los que ascendieron, ¿no? Se dice que era el arcángel Metatrón, pero el libro dice que es uno de los 24 ancianos que están sentados ahí en el trono de ese consejo. Ok, así que vemos que ellos fueron tomados en el cielo por medio de fusionar en el Espíritu, debido a su brillante trayectoria, su brillante logro espiritual en la carrera de la perfección. Este logro de perfección depende de nuestro avance y desarrollo espiritual. Con mucho esfuerzo, nosotros llegamos al tercer ciclo y se nos asigna un ángel del destino. Casi todas las personas que llegan al tercer círculo y se le asigna el ángel del destino se le presenta a esa persona. De alguna forma se le presenta. Le dice, aquí estoy, soy tu ángel del destino. De alguna forma te lo dice. En cada uno es diferente, pero de alguna forma te lo dice. Cuando llegas al tercer círculo, tienes asignado un ángel del destino y lo vas a identificar en algún momento. Esto se logra a partir de una comprensión cada vez más profunda de los significados y una receptividad cada vez más amplia de los valores. Siempre que estas, unidas, fluyan congruente y coherentemente en decisiones sabias basadas en la voluntad perfecta del Padre. Todo lo cual conlleva sinceridad, persistencia y firmeza en las decisiones. Hay que dejar de ser infantil y creerse que las obras nos van a salvar, que las obras aparentemente religiosas nos van a salvar. La iglesia es un lugar donde se aprende formas de vida, la Biblia, y se confraterniza, pero el hecho de asistir y diezmar, vestir bien, bautizarte y otras cosas, esas cosas rituales, ceremoniales, eso no es lo que te salva. No te salvará jamás. Eso no te salvará jamás. Hacer la voluntad del Padre es un trabajo intenso e interior dentro de uno mismo. Lo único que sale al exterior de nosotros con valor divino son los frutos del Espíritu. Y lograrlo es un trabajo de dos. No es un trabajo ni con el pastor, ni con el evangelista, ni con el papá, ni con la mamá, ni con el hermano, ni con el tío, ni con el esposo, ni con el hijo. ¿Okay? Es un trabajo de dos y es tu espíritu residente dentro de ti y tú. ¿Okay? El espíritu residente de Dios y nuestro yo humano, trabajando en la unificación de la personalidad para evolucionar el alma. Hay que parar de pensar que todo es tan fácil como tomarse un vaso de agua o hacer una oración de aceptar a Cristo. Y no es que tengamos que estar de rodillas todo el tiempo, ni leyendo la Biblia, ni buscando escritura sagrada, ni estar todo el tiempo en eso, ¿ok? No es que tengamos que estar todo el tiempo en eso, sino es trabajar la perfección dentro de nosotros y vivir una vida coherente en el amor de Dios, en la fe en Dios, creyendo en Dios bajo la guía del Espíritu. Hay que parar de usar ese dicho, perfecto solo Cristo. No, perfecto no es solo Cristo. Nosotros también nos podemos perfeccionar. ¿Ok? Esto es decir, perfecto solo Cristo. Esto es un mecanismo de defensa para justificar, si no trabajar las imperfecciones.
Si Enoc y Elías lo lograron y ellos eran humanos, también nosotros. El camino de la perfección es un trabajo continuo y eterno y comienza aquí en la tierra. Hay un nivel de perfección que se puede alcanzar aquí en la tierra. Es decir, no quiere decir que aquí vas a alcanzar la perfección total, pero sí la perfección de Jesús. Si cuando uno estudia la vida de Jesús, esa es la perfección que se puede alcanzar. Okay. El documento 115.0 dice, hay que hacer algo y hay que ser alguien. Hacer algo tiene que ver con nuestro trabajo de unificar la personalidad, para lo cual el espíritu residente de Dios en nosotros trata de espiritualizarnos. La espiritualidad es integrarlo todo para el logro de la identidad. Ser alguien tiene que ver con ganar la identidad para fusionar con el espíritu. Es decir, cuando la personalidad alcanza el nivel de perfección del espíritu residente, que es prepersonal, ambos se complementan, porque nuestra personalidad absorbe la identidad del espíritu y el espíritu cambia de prepersonal a personalidad. Esa personalidad que tenemos nosotros, que fue un don de Dios, tiene que unificarse con ese espíritu residente, que es un fragmento de Dios, pero del Supremo. ¿Ok? Entonces se produce la fusión. Y si se produce aquí en la tierra, nos va a pasar lo mismo que a Enoc y Elías. El evento que se acerca debido a que estamos entrando a una nueva era o época es la que los antiguos o la Biblia dice de cielo nuevo y tierra nueva. Las nuevas generaciones que buscan las cosas espirituales fuera de la iglesia le llaman la quinta dimensión o salto cuántico o trascendencia divina o nivel de alta vibración o fluir de la energía de la primera fuente. Yo lo sé porque yo los escucho. Yo escucho los programas de ellos. Porque Jesús dijo, son programas de millennials. ¿Okay? Porque Jesús dijo que las generaciones de esta época interpretarían su mensaje diferente a nosotros. Y me interesé por este tema y por eso yo lo sigo. Aunque es de mi opinión que aún tienen que calibrarlo un poco. Claro, son jóvenes. Existe en la tierra un ejército espiritual bajo el mando de Miguel, Cristo Miguel. Son los llamados trabajadores de la luz. Esto es un nombre autoimpuesto por el grupo. Y existe un sinnúmero de milenias bajo el mando de los altísimos, los padres comandantes de las constelaciones. Y esto también es un nombre interpuesto. Ellos se llaman, ellos mismos, semillas estelares. Los primeros hablan de Dios Padre Universal. Es decir, los trabajadores de la luz siempre están hablando del Dios Padre Universal. Y los milenios, los segundos, las semillas estelares, hablan de la fuente primera. A ellos no les gusta personalizarlo tanto como un humano, ¿no? Incluso el libro de Urantia dice que no debemos humanizar al Dios universal. Pero algún día entenderán que el Dios Padre Universal es el dador de la personalidad, por tanto, es personalidad. ¿Okay? El concepto de la presencia divina en ellos es que son un fractal de la fuente y es lo mismo. Lo que nosotros llamamos la presencia divina, ellos le llaman un fractal de Dios. Es lo mismo decir que tenemos dentro de nosotros un fragmento divino de Dios, que lo que ellos dicen tenemos un fractal de Dios, porque fractal quiere decir una parte, ¿no? Entonces, el libro Durantia dice que ambos conceptos, Padre Universal y Primera Fuente, son lo mismo. El yo soy. El libro Durantia dice que no debemos humanizar al Padre. Eso es lo que evitan las nuevas generaciones. Ellos lo dicen en sus videos. No nos gusta humanizar al Padre. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Son estas personas que pertenecen a estos ejércitos espirituales en la tierra. Han sido contactados de diferentes maneras y por diferentes seres de luz. Algunos nunca entendieron el llamado y lo abandonaron. La línea de tiempo para aceptar este llamado y ponerse en función de él está al cerrarse. Aunque nadie ya no crea de tanto que lo han desprestigiado, ¿no? El dicho de que, las profecías, ¿no? De que habrán 7 años de gran tribulación, pues ellos fueron contactados hace mucho tiempo, pero sabemos que los 7 años de tribulación son del 2020 al 2027. No nos dijeron esa fecha, pero sí les han dicho a todos que es lo que va a pasar y es lo que está pasando. ¿Okay? Entonces ya, si esto es del 2020 al 2026, ya saben que estamos en la mitad. Así que esto ha sido pues lo que pasa es también que el despertar es tal que se han estado acortando los tiempos
y se le han frustrado los planes al enemigo. El enemigo es es algo detrás de bambalina y es algo satánico, ¿no? Y el hecho de acortar los tiempos y de haber vencido tantas cosas que de no haberse vencido hubiera sido un desastre, probablemente el fin del mundo. ¿Okay? Esto ha sido un trabajo de estos dos ejércitos divinos. Es como se le ha pedido, es decir, estos dos ejércitos se han unido y han conformado una red en todo el planeta y le han pedido al Padre Micael y a los Altísimos que donde humanamente no se pueda llegar, que ellos unan fuerzas con nosotros. Y acuérdese que cuando en la época antigua, cuando Enoc, también el clamor llegó a Dios. Y muchas veces en otras épocas, cuando ha habido una situación grave, el clamor ha llegado a Dios. Y cuando llega a Dios, pues entonces, porque siempre hay que respetar nuestro libre albedrío, pero cuando una mayoría aquí hace un clamor, nosotros recibimos el refuerzo divino. Así que entre todas estas personas de ambos ejércitos espirituales, los hay muy perfeccionados, los hay bastante perfeccionados, un poco perfeccionados, y en los pasos primeros de perfección también hay otro grupo. Es decir, diferentes niveles de perfección. Lo que llaman el nuevo reino o el segundo advenimiento es el establecimiento de una nueva era. Estamos en una transición de época. Es la preparación para el logro de entrar en el periodo de 1000 años de paz. No es entrar en los 1000 años de paz, es la preparación. Se necesita una preparación. Falta mucho para esto. Pero el primer paso necesario es terminar con el orden mundial de la forma que se está estableciendo. Un nuevo orden mundial es necesario, pero es necesario que quienes lo dirijan sean hombres honorables, de una moralidad alta y un nivel altruista hacia la humanidad. La forma de echar abajo ese orden mundial con Agenda 2030 es suplantando las personas que hoy gobiernan por los hijos del destino, ¿okay? Cuya cualidad, le dije anteriormente, ¿no? Son hombres que tienen que ser honorables, de moralidad alta y muy altruistas por la humanidad. Los que están ahora mismo ocupando esos puestos están corruptos y están debilitando la humanidad y poniéndola en posición retrógrada desde hace 40 años. Cuando Jesús murió, el fin del viejo orden llegó, no sin antes recibir el hombre el espíritu de la verdad. El fin de este viejo orden llegará con la llegada del abrazo del espíritu de la verdad. Es decir, lo mismo que sucedió es otro Pentecostés. Es un abrazo. Ya el espíritu de la verdad está. Ahora lo que viene es un abrazo, un reforzamiento del espíritu de la verdad. Y el viejo orden se verá como nuevo. Así dijo Jesús en aquella ocasión en el aposento alto. Lo mismo va a suceder ahora. El viejo orden se verá como nuevo cuando venzamos toda esa parte. El gran evento será parecido a la experiencia del Pentecostés. Es muy posible que los trabajadores de la luz más antiguos puedan alcanzar y ver este evento, puesto que no falta mucho. De no verlo, porque las líneas de tiempo van y vienen de acuerdo a los acontecimientos y a veces hay que adelantar y otras veces posponer, verían entonces la muerte física y resucitarían al tercer día para fusionar. Pero el día del gran evento, los que estén perfeccionados podrían experimentar lo que Enoc y Elías. Y esto es lo que se comenta como el rapto de la iglesia. Pero no es rapto, es una ascensión, una fusión con el Espíritu. Hay que estar perfeccionado para eso. Sin embargo, aún así no habrá arrebatamiento, al menos que sean llamados. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la luz se han puesto de acuerdo telepáticamente para quedarse en la tierra después del evento y ayudar y servir a la humanidad en la reconstrucción de la nueva era y la sanidad de los humanos. La humanidad, esta última generación y toda la vieja esta que estaba corrupta, están todos enfermos. El gran evento es un abrazo del Espíritu de la verdad y una réplica del Pentecostés. Y puede que Cristo Micael esté presente, pero no será segunda venida, sino una de tantas. Ya él ha estado aquí ya. Solo que para verlo hay que tener ojos espirituales. Él es el príncipe de este mundo y aunque tiene un vicerregente, ya ha venido algunas veces como Jesús y otras veces como Micael. No habrá arrebatamiento. Y si ocurre, porque hay un llamado especial, será de la forma, como ya dije, están perfeccionados, terminaron su misión y en ese momento se va a ocurrir esa fusión. Y si ocurriera un cataclismo intencional por parte de las élites corruptas,
Los perfeccionados y los en camino de la perfección trascenderán por medio de la muerte y resurrección. Ninguno de los hijos de Dios temen a la muerte. ¿Por qué? Porque están seguros que sea por arrebatamiento o sea por muerto y resucitado, fusionarán con el Espíritu. La Biblia tiene varias citas. El autor de la parábola de las 10 vírgenes no fue Jesús. Eso fue una parábola inventada por el cristianismo y después se la colaron al evangelio. Ok, entonces hay una parte que dice uno será tomado y el otro dejado, uno cristiano, otro no cristiano. Esto es manipulación eclesiástica. Jesús les dio instrucción a los apóstoles de no dejar documento escrito. Ellos hicieron anotaciones para no olvidar. Luego otros durante el ministerio de Pablo lo copiaron y se copiaron unos a otros y modificaron según demanda del cristianismo. ¿Okay? La intención de Jesús fue prevenir que las generaciones futuras cristalizaran las muertas tradiciones y dogmas judías. No quería limitar la imaginación espiritual de los creyentes ni cortarle las alas por el formalismo. Buscaba liberar el alma renacida y ponerla en las alas vivientes de la libertad espiritual. Esto está más ampliado en la página 1940 si están interesados en leer. El cristianismo parcialmente frustró los deseos de Jesús. Okay. Cuando veas otra parte de la Biblia dice, cuando veas estas cosas ocurrir, no vayas a buscar al otro para ponerlo a salvo. ¿Cuántos se pincharon para poder viajar o para creerse a salvo o para poner niños, hijos en una escuela o para llevarlos a otro país o para emigrar? Okay. Y eran cristianos, es que se dejaron engañar. Es que como decía la Biblia, muchos serán engañados, incluso los escogidos. El Señor vendrá como ladrón en la noche, es otra cita. Yo les digo que viene en pleno día. Y nunca a zancadillas, siempre dando la cara. Ningún verdadero hijo de Dios necesita ser arrebatado. Lo será si lo llaman o si lo desea y reúne todos los requisitos de perfección. Y si lo llaman es porque está perfeccionado y terminó su misión de vida y no pidió quedarse un tiempo más. Y si lo pidió, se le pudo haber negado. Es hora de madurar. Hay que hacer algo y hay que ser alguien. La inmadurez segrega la personalidad y cuanto más lejos de la divinidad, más se segrega. Cuanto más creencias limitantes, menos valores de fusión. Y una personalidad segregada en extremos no puede resucitar al tercer día. No ganó identidad ni aportó lo suficiente para que el ajustador ganara personalidad. No se produjo la transferencia de una asociación material a una identificación morontial para fusionar camino a la espiritualidad. Tiene que esperar una dispensación y un juicio. Pudiera salvarse, pero también pudiera extinguirse. El fuego eterno no existe. Dios es amor. Respeta siempre en su totalidad la decisión del hombre. El hombre es responsable de su propio destino. Somos creadores de realidades y forjamos nuestro destino con nuestras decisiones. Somos potenciales dioses para una creación futura después del paraíso. Somos hijos potenciales del Supremo. Es hora de no tomar esto tan a la ligera. Los nuevos universos serán forjados por verdaderos hijos de Dios el Supremo. La quinta revelación de época ya está aquí. Yo recibí esta revelación mucho antes de haber encontrado este libro que cayó en mis manos, hace poco más de un año. Por eso doy testimonio de que buena parte ya se me había revelado. Hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo video.